¿Qué sean, estimados? Buenas noches. ¿Estamos todos? Profe, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. ¿Cómo van? Buenas noches, profe. Listo, chicos, vamos a empezar esta clase. Pónganse en anotarse en el chat para evaluar la asistencia ya. Eso déjenme un ratito. Muy bien, ¿qué más, chicos? Ya vimos esta semana lo que es la evaluación, la cinemática del trauma, ¿no? Un tema un poco extenso, pero sí fue necesario que lo valoremos bien, porque, como les digo, esa es nuestra anamnesis de los pacientes de trauma. En base a lo que encontremos en el escenario, podemos sospechar las potenciales lesiones para posterior a ello dar el manejo y tratamiento adecuado, ¿sí? Evaluación y manejo adecuado. El señor Vázquez nos está acompañando hoy, es el señor Francisco Vázquez. No, profe. ¿Es otro señor Vázquez? Sí, es otro compañero de apellido Soy yo, Vázquez. profe. Soy Jorge Vázquez, profe. Estoy utilizando el celo de mi hermano. Ya, chévere, ya no hay problema. Eso, chicos. Entonces, listo. Hoy vamos a continuar esta semana, vamos a ver lo que es evaluación de la escena y evaluación primaria del paciente de trauma, ¿sí? Que me estaba evaluando un poquito, viendo los puntos de vista con el paciente clínico. Más o menos empieza, o se asemejan, pero en trauma, como tenemos lesiones que son potencialmente graves, tenemos que estabilizarlas, ¿sí? Entonces, la mnemotecnia del XABC sí nos permite realizar ese tipo de tratamiento de prioridades. En cambio, con los pacientes clínicos, pues es importante la valoración del juicio clínico para encontrar posiblemente su diagnóstico diferencial y en base a ello dar nuestro tratamiento. ¿Sí? Bien, entonces, esta semana vamos a ver la evaluación de la escena. ¿Ya? Voy a compartirles esta presentación de acá. Se está presentando. Sí, me están siguiendo, ¿no es cierto? ¿Sí me escuchan, chicos? Sí, profe, sí está la pantalla. Ya, bacán. ¿Sí han visto los memes de la participación en clases y eso de las clases virtuales? Es tal cual, así uno se siente cuando da clases, es como que habla muchas cosas y no se sabe si están o no están. Y el último cuando dice se acabó, todos dicen gracias y se van saliendo. Entonces, sí es importante que me interroguen. Creo que ustedes ya tienen la confianza, ¿sí? Se conocen mucho para que a veces ahí sí se presenta esa situación de que se pueden sentir agobiados por preguntar, o sea, porque tal vez sus compañeros le digan, chuta, este man no sabe esto. No, ustedes tienen que aprovechar estas clases. Aquí es el momento donde ustedes pueden sacar, resolver todas las dudas que se les presente, porque ya cuando estén en una escena y como no estamos realizando las prácticas, sí, porque deberíamos ir realizando las prácticas y tener estas clases. Hablo de prácticas preprofesionales, ¿cierto? Subirse a una ambulancia y ahí se va a presentar, se va a reflejar lo que vemos aquí en el escenario, sí, con los pacientes. En ese caso, tendríamos que ustedes resolver todas las preguntas aquí, porque sí es una situación un poco complicada cuando tienen primeramente su primera atención y de trauma y si es crítico, pues enfóquese en los peores escenarios para que podamos resolverlo, ¿sí? Hay una frase que decía, nos preparamos para lo peor, para cuando estemos ya en el escenario, pues tratemos de un paciente fácil, porque te preparaste para lo peor. Yo trabajaba así, miren, yo cuando hacía
Ya era responsable de ambulancia a los 19 años, creo. Eh, Chuta, yo me subí a la ambulancia y me subí a santiguando, o sea, esperaba que no tenga ningún paciente grave, porque imagínate, te subes a una ambulancia y a ti te mandan a lo que sea, o sea, tú estás para lo que sea. Yo me imaginaba cuál sería el peor escenario y me estudiaba solo eso, o sea, los peores escenarios. Pacientes con descerebración, pacientes en labor de parto expulsivo, pacientes desmembrados, así y así a ver si es que pasa esto, listo, ya sé qué hacer. Y tenía pacientes leves, entonces ya era fresco como que, o sea, solo una herida cortante, ya nada. Entonces, eso, chicos, tratemos de sacar todas sus dudas y resolverlas aquí. ¿Ya? Y cuando a mí me daban esta clase de trauma, a mí solo me mandaban a leer, por eso me comí este libro del PHTLC, porque solo me decían, léase tal capítulo, y ya, mañana venga una evaluación, y listo. O sea, tenía que solo autoeducarnos. Entonces, estas clases virtuales o estas clases presenciales nos van a servir para... Aprovechémoslas. Yo me hubiera gustado mucho que me hubieran dado clases así, porque cuando ustedes van leyendo el libro, se va presentando dudas, ¿sí? O interrogaciones que no tienes nadie quien resolver. Tenías que hacerte amigo de los compañeros de más arriba. Entonces, pero los de más arriba te quedan viendo así como bicho raro. Es un poco complicado para que te expliquen esta zona. Sí, en este punto, pues tengan la confianza de preguntarme lo que sea. Sí, tomen en cuenta no como su profe, sino como un amigo, que depende mucho de ustedes que les vaya bien esta materia, para que después podemos ser colegas, tal vez trabajar para una misma institución, tal vez trabajar con instituciones distintas, pero nos topamos en el escenario y sería reconfortante ver que ustedes hagan un buen trabajo. Si van a ver justamente en esta parte de la valoración de la escena, qué tan importante es el trabajo en equipo interinstitucional y con sus compañeros. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a hablar de la valoración de la escena, chicos. En pacientes de trauma difiere un poco del paciente clínico, porque los pacientes clínicos generalmente están dentro de sus casas, ¿no es cierto? Y vamos a evaluar ahí en escenarios un poco más tranquilos y controlados. En cambio, los pacientes de trauma, pues por el evento mismo de trauma, por la situación, que las lesiones que va a presentar su paciente, ya se vuelve una escena estresante, ¿sí? Una escena estresante para el paciente, para los familiares, para todo el personal alrededor, ¿sí? Debemos manejar. ¿Cuál es la importancia de la valoración de la escena? Hay 3 puntos importantes que tal vez en primeros auxilios lo vieron. En una escena se valora la seguridad, la situación, para en base a ello destinar los recursos. Entonces, puntos importantes de ello. Valorar la seguridad con el fin de que sea seguro para ti y tu personal. Recuerda, siempre primero yo, luego yo, tercero yo. Eso sí es importante. Recuerda que un escenario, si tú no te cuidas, no te va a cuidar nadie más. Una escena potencialmente segura se puede volver insegura en cuestión de minutos. Entonces tú tienes que tomar la decisión de salir, tú y tu equipo, o sacarle a tu paciente también. Siempre vamos a tener en cuenta que si hay la posibilidad de ayudarle al paciente, lo ayudamos, pero en base a que no se perjudique nuestra seguridad. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a valorar en el ambiente extrahospitalario? Ayúdame con la lectura, Dani. Ya, profe, dice, sabemos que el personal de la salud se desenvuelve en varios ámbitos, haciéndolo vulnerable a múltiples riesgos, en especial para el personal de APH, pues son quienes prestan ayuda directamente en el lugar del incidente, como puede ir desde la casa de la víctima hasta la calle. En el ambiente intrahospitalario se puede encontrar con muchos más recursos que ayudan a la estabilización del paciente. Muy bien. Porque entonces ya veíamos que el trabajo extrahospitalario es un poco más fuerte por la situación que estamos fuera del hospital, y en base a nuestra evaluación vamos a solicitar los recursos para la evaluación y el manejo de los pacientes. ¿Sí? Esto es importante. La evaluación o el tratamiento de los pacientes de trauma empiezan antes de que tú salgas de tu emergencia, o antes de que tú llegues a tu lugar a tu escena, ¿sí? ¿Ya? ¿Por qué? Porque, digamos, el despachador recopila toda la información y te envía a ti. Entonces, digamos que te mandan
Incidentes de tránsito, ¿qué código trabajamos a nivel de ministerio, a nivel de IES o a nivel que está estandarizado a nivel nacional? Trabajamos con blancos, ¿no es cierto? Blanco 1, blanco 2, blanco 3, que es atropello, choque, volcamiento, todo eso. Eso sí, es importante que ustedes sepan los códigos y los colores, los códigos numéricos y de color, porque en base a esa información ustedes van procesando, o sea, van diciendo, chuta, tengo un blanco 4, o sea, el blanco 4 que te digan que te despachen por un blanco 4, ya, ese es complicado porque el blanco 4 es volcamiento, ¿sí? Y cuando tienes volcamiento, pues tienes desde 5 pacientes en adelante. Y si es que tú eres la ambulancia y llegas primero, te toca realizar sistema de comando de incidentes y triaje. Y no es complicado, sino que si no tienes la experiencia, colapsa todo el sistema de atención prehospitalaria porque tenemos que priorizar los recursos y evaluar a los pacientes y tratarlos. Dime. ¿A usted le ha tocado hacer el SSI? Sabes que hice una vez un SSI, pero no fue con un incidente de víctimas en masa. Hice un incidente con múltiples víctimas. Estábamos en un choque con 3 vehículos. Por suerte solo habían 5 pacientes. Sí, entonces sí hice el sistema de comando de incidentes. Lo que pasé por alto es que me faltó ver la seguridad de un vehículo. Entonces ya nos fue bien ese sistema de comando de incidentes, pero cuando ya llegaron los de seguridad, es decir, la unidad de rescate, me dijo, o sea, justamente estaba un pan y me dijo, oye, te has olvidado de ver esta parte de acá del vehículo. Entonces sí, era una escena potencialmente grave. ¿Ya? Entonces, mira, eso te queda como experiencia y a partir de eso los otros tipos de accidentes, sin novedad, siempre me ha ido bien. Ya no he sido como primera ambulancia, sino he llegado como segunda o tercera ambulancia a ese tipo de accidentes. Sí, pero eso te queda, o sea, ¿cuál era el principal riesgo si es que tú no aseguras una escena de esa como principal, como primera unidad? Es que todo tu equipo pudo haberles pasado algo. No era algo grave, pues no era algún compromiso grave, pero sí, o sea, siempre la seguridad de ti y de tu equipo como primera ambulancia. Y después tuvimos los pacientes, el más grave tuvo una fractura expuesta de tibia y peroné, el resto solo policontusiones nada más. Ya vamos a ver más adelante cuál es la priorización de los pacientes de acuerdo a las lesiones que tengan. Sí, creo que ya vimos con ustedes la diferencia de un incidente con múltiples víctimas y un incidente de víctimas en masa. No, profe. No, ya, vamos a revisar más adelante. Sí, entonces esa experiencia sí he tenido. Y hay otras experiencias sí he tenido algunas también. O sea, a partir de esa, pero esa fue mi primera y la que pagué piso. Entonces, ya igual no era nuevo, pero sí tenía poca experiencia a comparación de otros. Sí, pero sí fue hace unos 4 o 5 años. A partir de eso sí hemos manejado otro tipo de circunstancias. Entonces, el nivel de estrés en ese tipo de escenarios es bastante, porque imagínate 3 vehículos involucrados, 5 pacientes, la gente alrededor, y tú como primera ambulancia, hasta que llegue el recurso adicional, te presiona a la gente de que ya ayúdele, sacres, pero ellos no entienden que primero se ve el reconocimiento de la escena para en base a ello solicitar los recursos y en base a ello dar el tratamiento a los pacientes. Entonces sí es un poco muy estresante ese tipo de escenarios. Ya ayer era la noche, era la madrugada. Entonces, muchas cosas pasaban. Muy bien, entonces mira, el despachador recopila la información y procesa, ¿no es cierto? Entonces, con la información que te dan a ti, tú ya te vas pensando en el escenario, las posibles lesiones y los materiales que vas a ocupar ahí, ¿sí? Si es de escenas peligrosas, pues ya ellos también te van a ayudar o prevén que es una escena potencialmente insegura y te van a despachar recursos adicionales como policía, bomberos, agentes de tránsito. Ellos te van a ayudar a asegurar el escenario, ¿ya? Las prioridades que vamos a encontrar, ayúdame con la lectura, Mateo. Establece que la es suficientemente segura para que entren los servicios de emergencia médica. Garantizar seguridad al proveedor y al paciente. Determinar las alteraciones en la atención al paciente con base en las condiciones actuales. Ya, perfecto. Cuando tú vas a llegar al incidente, ¿no es cierto? Te dice las dos cosas que habíamos hablado. Establecer primero la seguridad para ti y para tu paciente, ya después, de acuerdo a la situación que tengas. ¿A qué me refiero con situación? A ver, ¿qué tipo de accidente es? ¿Es un choque? ¿Es una explosión? ¿Es una agresión física? Para que en base a ello
tú solicites los recursos adicionales, ¿sí? Por eso te decía que es seguridad, situación y recursos, ¿ya? La situación, qué tipo de accidente tienes, cuántos pacientes tienes y qué recursos vas a necesitar para atender a ese tipo de escenario. Si tenemos un solo paciente, pues ya no necesito más recursos, ¿no es cierto? Salvo que tengan que realizar algún tipo de rescate, ¿sí? Hemos tenido pacientes de, bueno, algunas de las experiencias que les cuento es que me han pasado en Quito. Aquí he venido como Ángel, así yo no tengo de emergencias tantas emergencias. Hay gente que sí tiene una espalda muy pesada y sale muchísimo las emergencias. Yo, en cambio, las normalitas hablan de los pecados, ¿no? De que la gente que peca le sale así. Entonces uno como anda bien, pues le va bien. Obra bien, le va bien. Sí. Entonces ahí teníamos un derrumbe. Ya era un solo paciente y estaba a unos 5 metros. Entonces, mira, no puede ser TDR porque era una escena de inestabilidad de estructuras. Entonces sí, se pide clave 4 de otra unidad para que te venga a asegurar y tú te haces cargo cuando ellos ya te lo sacan. O sea, tu trabajo empieza desde que te dan el paciente a ti para que empieces a trabajar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tienes los recursos, no tienes los equipos necesarios. ¿Ya? Si tuvieras los equipos necesarios, sí tendrías que realizarlo, pero en este caso no tienes. No podemos hacernos los deberes, necesitamos hacer bien las cosas y pedir recursos adicionales. ¿Ya? Muy bien. Vamos a la siguiente. Ya. Para llegar a a este tipo, a cualquier incidente, vamos a ver estas tres, en sí, no habilidades, sino poner nuestros sentidos en el escenario. El sentido de la observación, la percepción, ¿sí? Y el liderazgo que vamos a tener que necesitar en ese tipo de accidentes. ¿Para qué es la observación? Para darte cuenta qué tipo de escenario tienes y en base a ello manejar la seguridad y la necesidad de recursos adicionales. La percepción de peligro, ¿sí? La percepción de peligro o la percepción de que algo no se encuentra bien es importante, ¿ya? Como te digo, una escena segura se puede volver insegura en cuestión de segundos. Entonces tienes que saber tomar las decisiones. Y la comunicación con tu equipo y con el personal. ¿Ya? Entonces, vamos a ver ir viendo cada una de ellas. José, ayúdame con la lectura de seguridad. José Morocho. Sí. Varía de acuerdo con el evento y lugar, como la exposición a fluidos corporales, y a eventos inesperados, como la exposición a sustancias químicas y a peligros potenciales en la escena. Ya, muy bien. Entonces, si tú encuentras una escena que potencialmente sea segura, vas a necesitar tienes que tratar de hacerla segura, ¿sí? Con los recursos que tengas. En el caso de las ambulancias, pues cuentan con extintores también para tratar de mitigar el riesgo de explosión ante la presencia de fluidos, ¿sí? Tratarla de asegurarla de cualquier manera. Mira, por ejemplo, cuando tienes un accidente de tránsito, la ambulancia siempre tiene que quedarse a unos metros de distancia, más o menos unos 5 metros en posición lateral, sin encender las luces frontales para evitar que las luces frontales cieguen a los vehículos que están viniendo de frente, pero sí debe quedarse con las balizas y las luces intermitentes lateralmente para que te observen. ¿Y por qué debemos colocarnos lateralmente con la ambulancia? Porque si lamentablemente un vehículo te choca, es mucho más complicado que cuando le colocas lateralmente al virarse o si es que le logra virar de posición lateral, tengas algún tiempo para salir del escenario. Sí, si es que hay la posibilidad de que te choque lateralmente y le vire la unidad, ¿ya? Entonces es importante. Las personas que son los conductores, los maquinistas, los quebecs, sí, ellos ya tienen cierta certificación en la seguridad operativa, sí. Entonces ellos sí saben muy bien cómo asegurar las escenas, tienen mucha experiencia para asegurar ese escenario. Pero en el caso también de que ustedes sospechen dónde podrían estar los potenciales riesgos, tienen que tratar de mitigar ese riesgo, ¿sí? Con la seguridad de la escena. La situación. Carlos, ayúdame con la situación, por favor. Incluye tanto problemas que pudieron afectar la forma en que el proveedor de atención prehospitalaria maneja al paciente, como preocupaciones específicas del incidente relacionadas directamente con el paciente.
Entonces, les decía que los ejemplos en aquí de la situación es el tipo de accidente que vas a tener, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de accidente tienes? Incendio, volcamiento, choque, lo que sea, ¿sí? ¿Cuántos pacientes tienes? ¿Cómo se encuentran esos pacientes? ¿Necesitas recursos adicionales para esa situación, para esa escena? Esa es la situación, ¿sí? Para que tú ya empieces a darle tratamiento en sí a esta situación, ¿ya? A ver, vamos a ver las complicaciones de la evaluación de una escena, ¿sí? Y tenemos algunas de estas. O sea, tú llegas al incidente y te topas con este tipo de escenarios, ¿ya? Ayúdame, Anthony, con la lectura. Condiciones climáticas de iluminación, diseño de autopistas. Las autopistas de alta velocidad y acceso controlado han hecho que sea eficiente mover grandes cantidades de tráfico. Los caminos rurales presentan otros problemas, a pesar de que el volumen de tráfico es mucho menor que en las autopistas urbanas. La naturaleza ventosa, estrecha y montañosa. Ya, muy bien. ¿A qué nos referimos con esto? Mira, la condición climática e iluminación. Hay incidentes en los cuales nos despachan y está lloviendo, ¿sí? Entonces, al despacharte en una lluvia, mira, ya es un riesgo por la visibilidad de los conductores y por la condición de las pistas, ¿sí? Tienes que tener en cuenta que a veces podrían chocarte o podría, al asegurar una escena en esas condiciones climáticas o las condiciones de factor de la visibilidad, sobre todo en la noche, puede ser un potencial riesgo para nosotros, ¿sí? Incluso va a afectar a la visualización para la atención de los pacientes. Son una de las complicaciones que tenemos al evaluar un incidente. La lluvia, la iluminación, sí, son considerables. Y puedo decir que es difícil porque cuando tú evalúas un paciente bajo la lluvia y el paciente está metido en el lodo, no sé, es complicado tratar de realizar una evaluación, una estabilización del incidente por la condición de la lluvia. Además que la lluvia afecta directamente al paciente, ¿no es cierto? ¿Cómo provoca? ¿En qué le afecta la lluvia al paciente? Altera La su visibilidad. Hipotermia. el factor térmico ambiental en él, ¿no es cierto? La hipotermia. Y recuerda que la hipotermia ya es uno de los puntos importantes para llegar a una triada de la La muerte. triada ¿Sí? de la muerte. Para la triada de la muerte que aumente la hemorragia, ¿sí? Entonces, mira, a veces los pacientes están borrachitos, sangrando y en la madrugada. ¿Dónde te encuentras esos pacientes? Por la remigio, por el arenal, ¿sí? Entonces, mira, ya te das cuenta el tipo de lugar al que te despachan y qué tipo de pacientes te vas a topar allá, ¿sí? Puntos importantes. En las autopistas, pues como nos damos cuenta, las autopistas son lugares que van rápidos los vehículos, sí, hablando de Cuenca, ya entonces al tener accidentes en esa zona sabes que vas a tener un alto intercambio de energía. ¿Qué pasa cuando tenemos, como a estas horas? Bueno, en este tiempo por lo toque de queda no hay circulación, pero en los días habituales que teníamos, a estas horas en la mañana, al llegar a los redondeles, hay mucho tráfico, ¿sí? Entonces, eso sí es un impedimento para que las ambulancias lleguen a ese escenario. Y también, ¿qué pasa? Que cuando estás llegando a un redondel, existe la probabilidad de que exista un choque de múltiple, ¿sí? Porque van llegando y los vehículos como van rápido, frenan y se van chocando, ¡pac, pac, pac, pac! Entonces, si te manda un incidente en una autopista, podrías pensar que también podría tratarse de un incidente de choque múltiple, ¿ya? Entonces ya te vas pensando en los recursos que podrías estar necesitando, ¿ya? Los caminos rurales, pues, principalmente es la accesibilidad al paciente, ¿no? Que a veces las unidades de emergencia no están todas preparadas para ese tipo de caminos y justamente el ECU evalúa eso y mandan a las ambulancias que tienen ese tipo de tracción para esos caminos. Porque imagínate que te manden una ambulancia a un camino rural que no tenga la facilidad del acceso, podría dañarse, ¿ya? Y no llega el incidente y ya le deja desoperativa en clave 2 esa ambulancia para todo el día, ¿sí? Es uno de los factores que tenemos que tener en cuenta. Estrategias de mitigación del riesgo. Ayúdame con la lectura. Déjame ver quiénes tenemos por aquí. Andrés, ayúdame con la lectura.
Ya, el personal de APH tomará medidas para reducir el riesgo. Usar equipos de protección, ropa reflejante, colocación de los vehículos y dispositivos de advertencia. Ya, muy bien. Entonces, mira, ya teníamos en cuenta los posibles, las desventajas que podemos tener al llegar a un incidente y evaluar, ¿no es cierto? La condición climática, la iluminación, la accesibilidad al paciente por los caminos, ¿sí? Ahora, ¿cómo mitigamos o cómo disminuimos el riesgo de la situación peligrosa en los pacientes o en los proveedores de atención prehospitalaria? Justamente con su uniforme. El personal de APH tomará medidas para reducir el riesgo. ¿Cómo? Utilizando material de ropa retroreflectiva. Sí, justamente es para las noches, para que les puedan identificar los vehículos de un escenario, les ayudan tenemos este tipo de ropa. Sí, la colocación del vehículo, como les decía, tenemos que realizarla en forma lateral, sin las luces de frente a los conductores que vienen para evitar que se queden cegados. Ya, dispositivos de advertencia. Hay otro punto también importante que ustedes deben tener en cuenta con su equipo, que es una comunicación no verbal. Hay lugares de emergencia en los cuales de por sí son inseguros. Hablo de zonas conflictivas de las ciudades. Todas ciudades tienen su zona roja, ¿no es cierto? En Cuenca, ¿qué podríamos hablar de zona roja? ¿Dónde? Los tanques. Los tanques. Ya, los tanques, el sector libre. Feria Libre, el sector del terminal, ¿no es cierto? La 9 de octubre. Entonces, mira, cuando ya te manden ese tipo de escenarios, tú dices, chuta, zona conflictiva, posibles riesgos por los posibles situaciones que se dan ahí, ¿no es cierto? Entonces, cuando pase eso, cuando tú sientas que una escena es potencialmente insegura, solo que entre o que tenga contacto una persona, ¿sí? En el paciente, ¿ya? Y la otra persona se va a quedar viendo o dándole seguridad en todo el perímetro, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Por si existe el potencial riesgo, le dices a la persona que está atendiéndole que salga de ahí para retirarnos y ponernos en buen recaudo, ¿ya? Esa es una de las estrategias. Otra de las estrategias es que tú te das cuenta que podría ser una escena potencialmente insegura y tú debes atender al paciente, le vamos a atender al paciente, entonces decimos en palabras claves, ¿no es cierto? Manos adentro, listo, es que sí podemos trabajar de forma segura. Y si vemos que algún riesgo tengo con mi personal o algún problema de seguridad, manos fuera de inmediato. Entonces, cuando decimos manos fuera, quiere decir que algo está pasando y algo es inseguro, que tenemos que activar nuestros sentidos y ponernos en recaudo. ¿Cuándo pasa eso? Y no sé si, bueno, aquí sí tenemos personal que ha trabajado en las ambulancias. Cuando entren a las casas, tengan muy en cuenta esto, ¿sí? A veces las personas llaman a la ambulancia por, obviamente, su enfermedad y todo eso, ¿no? Pero ustedes dan un diagnóstico y dicen que no es necesario la ambulancia y no es necesario el transporte a un hospital, que se puede tratar ahí. Entonces, esas ocasiones es que aumentan mucho estrés en los pacientes y las personas siempre quieren que les lleven al hospital, o sea, hacen en cuenta que la ambulancia sería un taxi, ¿sí? Entonces, tú tienes que tratarle de hacerle entender a la persona o al personal que no siempre es necesario llevarle a un hospital, porque eso se puede dar tratamiento, o no es una emergencia en sí, en la cual necesitemos realizar exámenes complementarios o intervenciones. ¿Qué pasa? Que la gente no está de acuerdo con tu decisión y te encierra. O sea, estás dentro de la casa y te encierra. Y si no le llevas al familiar, no te dejan salir. En ese caso, igual, no podrías quedarte las dos personas adentro. Cuando sospeches de eso, que te puede pasar eso, siempre una persona adentro y otra afuera, por si acaso. Entonces, cuando pasa eso, yo he hablado con mi conductor, porque yo trabajo solo con una persona, le he dicho que con las handys, sí, con las radios, cuando yo haga cuando PTT 3 veces, significa que estoy en potencial riesgo. Entonces, ¿qué va a hacer mi conductor cuando indique que estoy en potencial riesgo o potencial inseguridad? De una, pues, él
hace una llamada o solicita que el EQ me realice una llamada a mí o al conductor. ¿Para qué? Para informar sobre la situación. Cuando ya PTTeo, yo bajo el volumen de mi radio y para que no se escuche lo que él está pidiendo el tipo de ayuda, y me entra directamente la llamada del EQ en mi teléfono, y yo trabajo con Bluetooth. Entonces yo de una contesto y ya. ¿Sí? Y hablábamos de códigos, ¿no es cierto? En mi unidad o en mi trabajo hablamos de código o de clave cero. Clave cero indica que tengo potencial riesgo y que necesito ayuda. De acuerdo al incidente, ¿sí? Me mandan Policía Nacional o cualquier otra institución. ¿Sí? Sí, se habían puesto a pensar en este tipo de problemas que podemos tener. Carlos, tú que trabajas en ambulancia, ¿sí te ha pasado algo como esto? De los riesgos de una escena. Bueno, o sea, tanto a ese nivel no, pero sí ha habido, como dice usted, personas que se han puesto insistentes, que les lleve sin haber motivo o criterio para poder trasladarlo. Pero sin embargo, se ha tratado de conversar con ellos y de hacerles entender, darles las razones por las cuales no se les puede llevar. Y bueno, hasta ahora, gracias a Dios, todavía no me ha tocado algo tan drástico así. Y de ahí, en lo que es escenas inseguras, sí, también me he topado con otro tipo de situaciones. Claro, igual la gente que está en estado etílico te puede agredir, entonces trata de no ingresar a este escenario hasta que llegue la policía y te ayude quitando a ellos. Recuerda que siempre debes resguardar tu integridad. Estas escenas les comento, te digo, en Quito ha pasado eso, o sea, hay sectores como La Bota, el Comité del Pueblo, entonces la gente es pesada y ha habido casos de compañeros que me han comentado que un paciente que está en parada cardiorrespiratoria, que ya no tiene criterios de reanimación, han tenido que subirle a la ambulancia y llevarle hasta cierto sector para que la gente no les linche. O sea, imagínate el nivel de idiosincrasia que tienen ciertas personas a ese punto. Ya no he escuchado temas así, o aquí en Cuenca no me ha pasado algo como eso. Bueno, pero siempre deben tener la precaución, o sea, siempre deben pensar de que darse cuenta, ¿no? Sus sentidos va a ser su principal arma para percibir una escena potencialmente insegura, ¿sí? Tener en cuenta ello. Entonces, eso de que atiendan a un paciente y de que alguien les visualice desde atrás es efectivo. De hablar de que un paciente es seguro tratarlo con manos adentro es efectivo, ¿sí? Ya depende mucho de la confianza que tengan con su compañero de trabajo o su equipo de trabajo. Hay instituciones que sí trabajan dos paramédicos, un médico y un paramédico. Hay instituciones que trabajan solo el conductor y el paramédico, entonces ya tienen que tener la confianza, prepararle a su compañero, ¿sí? En mi caso yo ya le tengo, le sé estar dando ahí unas charlas a mi conductor para estar listo de este tipo de escenarios. Dime. Una consulta. En caso de, por ejemplo, que el paciente ya haya fallecido en la escena, nosotros le subimos a la ambulancia, ¿no nos metemos en problemas por eso? Claro, obviamente estás alterando una escena del crimen. Ahora tú haces entender el motivo por el que realizas eso. Entonces, justamente como me comentaban ahí, es que el paciente estaba en parada cardiorrespiratoria, no sé, dicen que tal vez la ambulancia se demoró, pero en Quito son las distancias grandes, ¿sí? Entonces ya estaba muerto, les indican que ya no se puede realizar nada y la gente se altera y empieza a agredir al personal de salud. Entonces la gente mismo le coge al paciente y le mete a la ambulancia. Entonces imagínate eso, a ese nivel. Tú si te encierran en tu ambulancia te empiezan a agredir y todo, pero te hacen eso. Entonces ya para salir de esa escena insegura y para evitar que a tu personal, porque ahí ya se trabaja con asistentes, o sea, eres un responsable de ambulancia y también tienes asistentes, por ejemplo, ustedes que están en tercero ya se suben a la ambulancia ya y les dicen esto, ¿no? Que, o sea, prevés la seguridad de tu equipo, de tu asistente, de tu conductor y de ti, para evitar que tengas conflictos. No se debe realizar, pero esa situación es una situación muy particular, ¿no? La cual involucraba el riesgo del personal. Entonces igual sí se entiende eso, ¿no? Sí, el inconveniente. O sea, no deberíamos realizar, pero la gente que realiza el parte, tú, por eso tu manera tu respaldo es tu comunicación con el ECU. Las llamadas que tú haces o tu comunicación directa con el ECU te ayuda es tu respaldo porque tú estás comunicando la situación y por qué estás realizando eso, ¿sí? Además que en tu hoja 02
En la parte de observaciones también tienes que colocar el motivo por el cual tú idealizaste eso. O sea, sabes que es un paciente en parada cardiorrespiratoria por trauma no presenciado, ya no es reanimable, entonces no deberíamos realizar eso, ¿no es cierto? O incluso en ese tipo de escenarios la policía ya debería estarte ayudando antes que llegues tú, ya la policía ahí, ¿sí? En ese tipo de escenarios y en ese tipo de sectores. Ajá. Ya, listo. Muy bien, entonces el manejo de escenas violentas podríamos manejarlo de esa manera. Vamos a hablar del uso de materiales peligrosos, que en sí ese tema no nos compete mucho, porque si tenemos una escena de material peligroso, ¿entramos o no entramos nosotros? No. No es cierto. Solicitamos equipo de personal especial que nos ayuden, que en sí aquí en Cuenca sí creo que hay una unidad especializada en hazmat que es manejo de materiales peligrosos. Entonces nosotros atendemos a esos pacientes cuando le saquen de la zona de peligro, le saquen a la zona fría, ¿no es cierto? Sí, eso tenemos que tener en cuenta, por eso no voy a hablar mucho de el manejo de escenas peligrosas, porque no deberíamos entrar, o sea, nos vamos a morir si es que entramos en la presencia de gases, presencia de químicos, ¿sí? Otra cosa que me olvidé decirles en las escenas peligrosas, tengan en cuenta como impresión general los abultamientos que pueden tener los pacientes y las manos, ¿sí? Tener en cuenta visualizar las manos de los pacientes porque las manos pueden estar con objetos cortopunzantes o contusos, ¿sí? En la parte de las caderas, evaluar igual cualquier bulto, ¿sí? Por la presencia de cuchillos o armas de fuego, ¿ya? Entonces es importante valorar eso. Por si acaso el riesgo. Los pacientes que están bajo abuso de sustancias psicotrópicas o esos manes no tienen criterio de actuación. Entonces ellos les pueden agredir y actuar de distinta manera con ustedes. Esa es una escena potencialmente insegura. ¿Ya? Muy bien. Entonces, este tipo de materiales peligrosos, como te digo, maneja personal especializado, ¿ya? Entonces, pero bueno, vamos a revisarlos un poquito. Paola, ayúdeme con la lectura, por favor. Ninguna persona que no esté capacitada debe ingresar a una escena que se sospeche de materiales peligrosos. La primera prioridad en cualquier escena es la seguridad de los proveedores de atención prehospitalaria. Un primer paso importante es evaluar el sitio por el potencial de exposición o materiales peligrosos. En resumen, ¿qué podría decirme de esto, Paola? Que primero tenemos que tener en cuenta qué tipo de material o a qué tipo de incidente estamos nosotros yendo no sé cómo explicar. Atender, sí, atender. Atender, sí. Ajá. Entonces, primero tenemos que asegurarnos nosotros y asegurar también la escena y tener en cuenta que tenemos que llamar al personal capacitado para que nos ayude. Tú eres personal capacitado, pero no es tu área específica, ¿no es cierto? Tu área específica es la atención ya a los pacientes que estuvieron contaminados. Ahora, si te das cuenta en esta imagen que el equipo y el personal es distinto al que encontramos en las ambulancias porque ellos tienen su equipo de protección individual para acceder a estos pacientes. O sea, esa unidad especializada en materiales peligrosos trabaja solo con esos materiales peligrosos. Ellos ya identifican el tipo de químico o el tipo de sustancia y ellos ya saben qué trajes con qué trajes entrar y saben cómo actuar en ese tipo de materiales peligrosos. Ellos le sacan, le descontaminan al paciente y te dicen, ahora sí, señorita Paola, su paciente no está respirando, quemadura de vía aérea, trabaje. Listo. Y ahí empiezas a trabajar. Tú dices, profe, gracias. Una pregunta. Y, por ejemplo, aquí en el Ecuador sí existen bastantes personal capacitado, así, por ejemplo, en cada cantón o en cada ciudad. ¿O no? Sí, mira, dentro de las unidades de bomberos existen dentro de la institución de cuerpo de bomberos existen unidades que son, no sé si me equivoco, Carlos, que trabajan con fuego, que trabajan con rescate, que trabajan con materiales peligrosos, que trabajan con forestales, ¿no es cierto? Entonces,
en cada estación, o bueno, dependiendo los cantones, en nuestro caso le comento que todo el personal recibimos capacitación en las diferentes áreas, hemos recibido en materiales peligrosos, en rescate vehicular, operaciones contra incendios forestales. Sí, en sí, o sea, dependiendo ya de cada institución, no tenemos específicamente una unidad especializada, pero todo el personal sí estamos en capacidad de responder a cualquier de ese evento. Y tienes los equipos y tienes los... Bueno, para lo que es para materiales peligrosos no tenemos todavía, tenemos lo básico que es una guía, eso nomás, y lo que es, pero para otros tipos de operaciones sí tenemos lo que es para rescate en alturas, rescate vehicular, incendios, tenemos todo lo que solo nos falta es para materiales peligrosos. Que hay que entender también las características de cada ciudad, ¿no es cierto? Creo que en tu sector, que la provincia de Cañar, no estamos expuestos a materiales peligrosos porque no hay fábricas que trabajen con ello. En cambio, aquí en Cuenca, como trabajan en el sector del parque industrial, si has visto que hay una estación de bomberos ahí, ellos deben tener todo el equipo porque ellos están a segundos de trabajar ahí contra incendios, contra materiales peligrosos, contra todo. Ajá. Sí, justo a eso iba, que no, en nuestra ciudad todavía no se ha dado una emergencia de ese tipo. Yo he visto que hicieron un simulacro en Quito, entonces ahí trabajaron vi cómo hicieron el trabajo desde la zona caliente, la zona intermedia hasta la zona fría. Se prepararon para eventualidades así, porque justamente, no sé si vieron las noticias, si no estoy al tanto de los tiempos, pero es más o menos hace un año que se vira un camión con cloro, creo que fue, o con una sustancia especial. Entonces ahí tuvieron que trabajar los equipos y primera vez que se presenta un incidente así, mira. Ya, entonces se trabajó de esa manera. Y recién fue otro no material peligroso, pero ¿te acuerdas? No sé si viste las noticias de allá en vía al aeropuerto por el sector de Guayabamba, en la cual se estaba incendiando un camión. Entonces, Sí, mira, esa es una escena full peligrosa. Tú entrarías como ambulancia, no es cierto, rápido. Entonces la unidad de emergencia de los bomberos tienen que asegurarte la escena. Si es que el paciente obviamente va a tener quemaduras y está vivo, ahí va a ser tu trabajo. Crítico es el paciente, pero desde ahí empezamos a trabajar. Sí, con respecto a tu pregunta, eso es, señorita, la que me preguntó. O sea, las unidades, de acuerdo a cada sector, justamente deben ver los recursos que le asigna la institución y en base a ello prepararse para los equipos de respuesta. Sí, justamente he visto que en diferentes lugares existen hazmat y en ciertos lugares no, pero están todos preparados justamente para rescate a altura. O sea, ustedes, Carlos, se enfocan en rescate a altura porque justamente la gente sale a excursionar allá, ¿no es cierto? Y hay siempre la posibilidad de que se pierda la gente. Sí, justamente la topografía de nuestro cantón, todo lo que es nuestra jurisdicción es muy irregular, entonces sí tenemos a veces emergencias que tenemos que hacer un rescate a desnivel, en alturas, o agreste muchas de las veces que la gente que sale de pesca y esas cosas. Perfecto, entonces ¿y ahí en qué te enfocas? ¿En qué paciente podrías encontrar? Pacientes con hipotermias, con abrasiones, ¿cierto? Ya ibas empezando, ya vas llevando tu equipo para estabilizar en escena y bajarle ya hasta tu ambulancia. ¿Sí? Muy bien. Entonces, mira, los 4 niveles existentes que tenemos en estos materiales peligrosos son estos: la concientización, capacitación disponible para los respondedores de emergencia del primer nivel, ¿sí? O sea, justamente como decía Carlos, todos tenemos conocimiento, pero no el conocimiento de especialistas para entrar y ser unos cracks en el manejo de materiales peligrosos, pero sabemos cómo actuar. Por ejemplo, si nosotros sabemos de cómo actuar como responsables de ambulancia, ya te estoy comentando que el manejo es nos quedamos en la zona fría, en una zona de seguridad, hasta que le saquen al paciente y nosotros estabilizar y empezar a trabajar. ¿Ya? Muy bien, el de operaciones es útil para todos los respondedores de emergencia, más que para el primero. Los técnicos trabajan dentro del área peligrosa y detener la liberación de materiales peligrosos, y los especialistas ya es un nivel avanzado que permiten al respondedor de emergencias destrezas de mando y apoyo a un evento peligroso. Sí, creo que ya tenemos los niveles de energía los niveles de designación que tenemos del personal para este tipo de accidentes. Sí, estamos claros entonces con lo que hemos visto hasta ahora de la seguridad del incidente. Importante, ¿no es cierto? Llegar al incidente, ver la seguridad,
la situación y en base a ello ver los recursos que voy a necesitar. Recuerda que como punto importante cuando te van despachando a tu emergencia, ya debes ir viendo los equipos y debes ir pensando en las potenciales lesiones que van a tener tu paciente. Tú ya viste, acabaste de ver Cinematic, que te vas a enfocar, te vas a hacer una idea de cómo podrías encontrar tu paciente, ¿sí? Y te vas a enfocar en esa escena y en esas potenciales lesiones para el manejo de tu paciente. ¿Estamos claros? Muy bien. Dentro de la evaluación de la escena también tenemos que tener en cuenta que como primera ambulancia tú podrías llegar a ser la persona que coordine toda la emergencia, es decir, ser un sistema de comando de incidentes. ¿Por qué? Porque tú eres la primera institución de emergencia que llega, entonces tienes que empezar a coordinar eso. Aquí te voy a poner un video de cómo está enfocado o cómo está realizado el sistema de comando de incidentes. Aunque creo que ustedes en rescate sí revisan eso del sistema de comando de incidentes, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí, Ya, profesor. vamos a hacer un pequeño repaso de este sistema de comando de incidentes y después nos vamos a enfocar en la atención prehospitalaria de los 8 pasos para la atención de un sistema de comando de incidentes. Vamos a ver ahí. Sí está bien, ¿no es cierto? Sistema de Comando de Incidentes SCI. Es la combinación de personal, área física, equipamiento y procedimientos operando en una estructura organizativa común con la responsabilidad de administrar los recursos asignados para lograr efectivamente los objetivos de control ante un incidente. Este sistema puede implementarse en un incidente menor atendido por una sola institución de respuesta o en aquellos donde se requiera la cooperación de varias instituciones. Funciones del SCI. El SCI brinda consistencia, eficiencia y dirección durante la respuesta a través de las siguientes 5 funciones. Comando del incidente. Es la más alta función del SCI y consiste en coordinar las acciones de respuesta. La realiza la persona de mayor jerarquía con capacidad y experiencia del evento que se esté evitando. Se le llama comandante del incidente, CI. Planificación. Esta función consiste en buscar y evaluar la información sobre la emergencia, llevar un control de los recursos y elaborar el plan de acción del incidente, PAI. Operaciones. Es la organización y ejecución de las actividades de respuesta escritas en el PAI. Se encarga también de solicitar o devolver los recursos necesarios. Logística. Consiste en proporcionar personal para operar el equipo solicitado en la emergencia, así como instalaciones, servicios, alimentos, abrigo y materiales de apoyo exclusivamente para el personal de respuesta. Expansión o contracción. A medida que el incidente se vuelve más complejo, el CI expande la estructura del sistema de comando de incidentes y cuando disminuye, la contrae. Esto permitirá tener un alcance de control apropiado, el cual no debe de sobrepasar de 7 unidades, elementos, recursos o equipos. La decisión de agrandar o contraer la estructura se fundamenta en las siguientes prioridades: protección de la vida, protección a la propiedad y la estabilización del evento. Plan de acción de incidentes, PAI. El plan de acción de incidentes es el instrumento o guía que indica los procedimientos a seguir en la respuesta. Es el resultado de unir lo planificado para todas las funciones. Componentes del plan de acción. Objetivos. Deben expresar claramente lo que se necesita lograr y deben de ser alcanzables y medibles. Asignaciones. Descripción y asignación de los recursos necesarios y su ubicación de espera. Organización. Descripción de la estructura y funciones de cada nivel para el periodo operacional. Recursos adicionales
mapa o plano del incidente, plan de comunicaciones, plan de asistencia médica y datos meteorológicos. Diagnóstico o evaluación preliminar. Es la primera acción que realiza el CI o el primero en llegar al lugar del incidente. Consiste en conocer objetivamente el problema, el impacto y los riesgos que corre la población o los bienes de esto. Las siguientes preguntas sirven como guía para realizar esta evaluación. ¿Cuál es el incidente? ¿Qué amenazas están presentes? ¿De qué tamaño es el área afectada? ¿Cómo se podría estar en área? ¿Cómo podría evolucionar? ¿Qué lugar podría ser una buena área de espera? ¿Qué rutas de acceso y de salida son seguras para permitir un flujo del personal de rescate y de equipo? ¿Con qué recursos humanos y materiales se cuenta? Luego se realiza una evaluación de daños y necesidades, EDAN, por parte de la oficina de campo. Instalaciones comunes en un incidente. Puesto de comando, PC. Lugar físico móvil fuera de la zona de riesgo y bien señalizado, desde donde se visualiza el incidente y se ejerce la función primaria de comando. Puede ser un vehículo, carpa, remolque, camión u otro que pueda ser fácil y rápidamente reubicado. Se establece, debido a la complejidad del incidente, cantidad de recursos a administrar o por su duración. Área de espera. Lugar donde se registran, asignan oportunamente y se brinda seguridad a los recursos, incluso los humanos, mientras son activados, de tal forma que nadie o nada ingresará al lugar del incidente sin autorización. Base del incidente. Lugar físico donde coordinan y se administran las funciones de logísticas primarias. Por sus características, algunos incidentes requerirán otras instalaciones. Área de concentración de víctimas, ACV. Espacio seguro cercano al lugar de los hechos, pero a mayor altura y a favor del viento. Accesible para los vehículos de transporte como ambulancias, camiones, helicópteros, etcétera, etcétera. Y fuera de la vista del público, establecido rápidamente para clasificar, triage, estabilizar y registrar las víctimas de un incidente que requieren atención especial por parte del personal de socorro médico o de apoyo emocional. La morgue deberá colocarse en un lugar seguro y poco visible desde las áreas de tratamiento médico. Campamentos. Espacio físico, equipado y atendido para proporcionar alojamiento, alimentación e instalaciones sanitarias al personal. Muy bien, creo que hasta ahí nada más de esta parte del sistema de comando de incidentes, porque ya esta zona o este tipo de comando de incidentes ya habla a otro tipo de escala. Entonces, mira, ya es ya como el terremoto, sí, que se instaló el sistema de comando de incidentes. Ya, entonces ahí se aplicaron todas estas estrategias de esa manera. Pero cuando tenemos nosotros un accidente o un incidente así de emergencia en la cual no trabajan tantas instituciones y no trabaja tanto este protocolo, nosotros debemos trabajar de esta manera. Sí, el ejemplo claro que tenemos es en un accidente de tránsito. ¿Ya? También puede presentarse un accidente en incendios, ¿sí? En derrumbes, cosas como ellas. Vamos a trabajar de esta manera. Sí se está viendo este video, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya, bacán. Paso 1. Informar a su base del arribo a escena.
asume el mando, nombre completo, cuál es la identificación radial del comando, indique el lugar de ubicación del PC. Al establecer el PC, asegúrese que tenga seguridad y visibilidad, facilidades de acceso y circulación, disponibilidad de comunicaciones, lugar alejado de la escena, del ruido y de la confusión, capacidad de expansión física. Paso 3. Evaluar la situación. ¿Cuál es la naturaleza del incidente? ¿Qué sucedió? ¿Qué amenazas están presentes? ¿De qué tamaño es el área afectada? ¿Cómo se podría aislar el área? ¿Qué lugares podrían ser los adecuados para el puesto de comando? Área de espera y área de concentración de víctimas. ¿Qué rutas de acceso y de salida son seguras para el uso de personal y equipo? ¿Cuáles son las capacidades presentes y futuras en términos de recursos y organización? Paso 4. Establecer el perímetro de seguridad. Al establecer el perímetro, considere tipo de incidente, tamaño del área afectada, topografía, localización del incidente con relación al área de acceso y áreas disponibles alrededor, áreas sujetas a derrumbes, explosiones potenciales, caída de escombros, cables eléctricos, etc. Condiciones atmosféricas, posible ruta de ingreso y salida de vehículos, coordinar la función de tratamiento perimetral con el organismo de seguridad correspondiente, retirar a las personas que se encuentran en la zona del incidente, excepto el personal de respuesta autorizado. Los objetivos deben ser específicos, observables, alcanzables y evaluables. Objetivos: extinguir el fuego en el vehículo volcado, atender y trasladar a las 2 víctimas del incidente, rescatar a la víctima atrapada del vehículo volcado. Paso 6. Determinar estrategias y tácticas. Las estrategias son el medio a través del cual se logran alcanzar los objetivos establecidos. Las tácticas son acciones específicas que se deben realizar para lograr el resultado previsto en la estrategia. Estrategias y tácticas. Envío de 3 bomberos con una línea para extinguir el fuego en el vehículo volcado. Envío de 2 paramédicos para la atención del lesionado en el vehículo colisionado. Envío de 5 rescatistas con equipo de extracción para la liberación y posterior atención del lesionado atrapado. Paso 7. Determinar necesidad de recursos y posibles instalaciones. Identifique dónde se puede ubicar el área de espera y área de concentración de víctimas y cuáles recursos podría requerir. Paso 8. Separar la información y en caso necesario transferir el mando. Informar a su base y al personal en operación. ¿Quién es el nuevo comandante? Estado del incidente.
afectados y añadido. Instalaciones establecidas, plan de comunicaciones, probable evolución. Antes de construir, entregar los formularios SCI 201, SCI 207, SCI 211 completados. Ya, listo, chicos. Si vieron que el nivel de organización que debemos tener al trabajar en una emergencia, sí, mira, eso es lo que debería pasar, o cómo se debería manejar en todos los sistemas de comando de incidentes. Ahora, te das cuenta que este video es grabado, ¿no es cierto? Entonces, ya tienen todos los recursos preparados, ¿sí? Para este tipo de incidentes. ¿Cuál es el principal problema que nos hemos encontrado en este tipo de incidentes? Justamente, todavía nos falta un poco por cambiar esa idiosincrasia que tenemos entre las competencias interinstitucionales, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero? Bueno, ustedes no han de tener en cuenta mucho, se darán cuenta de esto, es que no sé por qué existe esa rivalidad entre instituciones, entre Cruz Roja, bomberos, y si al fin y al cabo todos estamos con un mismo fin, ¿no es cierto? El objetivo es que ayudar a los pacientes para que tengan un mejor pronóstico. Pero justamente existe esa rivalidad en ocasiones, ¿ya? Ahora, si vieron cómo se manejó la emergencia, justamente es llegar, ¿sí? Evaluar el incidente para solicitar los recursos y en base a ello trabajar. Obviamente siempre viendo la seguridad y las prioridades de los pacientes. Voy a hablarles de la diferencia entre un incidente de víctimas en masa y un incidente con múltiples víctimas. Voy a compartir la pantalla. A su representante le mandé unas fotos de los 8 pasos que vimos aquí. Están colocados lo que se debe realizar en esos 8 pasos. ¿Ya? Cada una de las características, léalo, revíselo. ¿Ya? Muy bien, estamos ahorita en la pantalla, en el pizarrón, ¿no? Sí, profe. Ya, chévere. Entonces, mira, los principales problemas que yo personalmente me he topado es justamente este tipo de rivalidad, ¿no? Que existen entre las instituciones. Justamente si es que hablábamos el otro semestre estábamos en un mismo curso, estaba Cruz Roja, bomberos, y bueno, no había ministerio, pero hablábamos de que por qué se maneja así, ¿no? Y hablamos que no hay ningún tipo de justificación si al final estamos todos con este mismo fin. Solo hay que saberlo realizar los pasos correctamente, porque esta documentación o estos protocolos a seguir se ve que dan resultados y por eso están escritos. Ya, entonces, mira, en los incidentes que yo he llegado como primera ambulancia, he hecho la evaluación de la escena, he solicitado los recursos y justamente si es que encuentro personal que esté más capacitado y que tenga mucha experiencia con respecto al manejo de incidente con múltiples víctimas, pasamos del mando y me pongo a disposición de esa nueva persona. O si es que yo llego al incidente como segunda respuesta o tercera respuesta de apoyo a la primera que solicitó, pues me pongo a disposición de la persona. ¿Cuál es el problema? Que a veces no conocen el manejo y el protocolo y no están realizando ningún tipo de sistema de comando de incidentes. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí el sistema colapsa, ahí todo el personal hace lo que quiere y no se enfoca en las verdaderas prioridades, que es la seguridad, la extracción y la atención de los pacientes. Sí, justamente porque no han recibido este tipo de clases de manejo de sistema de comando de incidentes. Sí, y a partir de eso empiezan los problemas, porque no estamos trabajando como se debería trabajar, ¿ya? Muy bien, pues vamos a hablar la diferencia entre un incidente con múltiples víctimas y un incidente con víctimas en masa. Víctimas en masa, ¿ya? ¿Cómo va a cambiar nuestro trabajo? El incidente con múltiples víctimas es cuando hay los recursos, cuando existe la capacidad de solventar esa emergencia con los recursos en tu lugar de trabajo, ¿ya? ¿A qué me refiero? Si es que yo tengo un choque y están 4 pacientes atrapados, pues tengo
4 ambulancias para esos 4 pacientes. Sí, es decir, tengo todos los recursos para atender a esos pacientes. Ahí, en cambio, la atención a los pacientes va a ser que evalúo y trato al paciente más grave. O compromiso multisistémico. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia del incidente con víctimas en masa? Es que no tengo los recursos suficientes para solventar la emergencia. ¿Cuándo pasa esto? Digamos, tengo un accidente con 10 personas y no tengo las 10 ambulancias. Entonces, la prioridad de emergencia o la prioridad de tratamiento es ahí realizar un triaje. ¿Cuál es la definición de triaje? Tratar de ayudar y salvar al mayor número de personas en el menor tiempo posible. ¿Sí? Pero, ¿cuál es la diferencia? O sea, en el tratamiento de los pacientes con múltiples víctimas y víctimas en masa, que aquí vamos a darle prioridad a los pacientes que tengan posibilidad de llegar a un hospital. O sea, que estén graves, que tengan algún compromiso, pero que sí puedan llegar a un hospital. Porque, ¿qué va a pasar? Si tú te llevas a un paciente súper complicado, con múltiples compromisos, te llevas al más grave, y tienes otro paciente grave, pero que sí puede llegar al hospital, y tú te llevas al otro, al más complicado. En el transcurso de la ambulancia hacia el hospital, se puede morir esa persona, ¿no es cierto? Se va a poder morir ese paciente que está muy complicado con lesiones multisistémicas. Entonces, ahí no estás matando a una sola persona, estás matando ¿a cuántas? A 2. A 2 personas, ¿no es cierto? Porque no le llevaste a esa persona que sí tenía la capacidad de llegar a un hospital, pero no llegó. Sí, no le llevaste por llevarle al otro más grave y no le transportaste al que sí podía recibir un tratamiento oportuno y podría salvarse. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. En el incidente con múltiples víctimas, tengo los recursos, en cambio ahí si me llevo al paciente al más grave, al más complicado, es el que sale primero y se va al hospital. ¿Sí? El incidente con múltiples víctimas en masa es que no tengo todos los recursos y ahí tengo que categorizar a los pacientes desde el más grave hasta el menos grave. ¿Sí? Y ahí veo cuál es el paciente que tiene la posibilidad de llegar al hospital y le mando en la ambulancia. Ahora, tienes que tener en cuenta que la primera ambulancia en llegar, que es la primera que hace el triaje, es la última en salir, ¿sí? Porque tiene que estar todo eso viendo, o sea, tiene que estar siendo el puesto de comando, así, viendo cuántas unidades tienes de emergencia, cuál es el paciente más grave, ese paciente a dónde se va, con qué diagnóstico posiblemente, y tenemos que evaluar de esta manera. ¿Cómo te das cuenta o cómo le realizas este tratamiento a los pacientes? Con el triaje. Y ahorita te voy a mostrar el triaje que manejamos. ¿Ya han escuchado el triaje STAR? Supongo que también han de haber visto eso, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya, triaje STAR significa evaluación rápida y ¿qué significa? No dije que si habían visto. Evaluación rápida, tratamiento rápido, ¿sí? Ya el objetivo de los triajes, como les digo, es salvar al mayor número de personas en el menor tiempo posible. ¿Ya? Muy bien, voy a ponerles una publicación acá. ¿Ya? En su libro, si están revisando el libro del PHTLS, la 9ª edición, listo. Este es el triaje, el STAR, ¿sí? Evaluación rápida, tratamiento rápido. Evaluamos 4 prioridades de atención. Paciente negro, amarillo, rojo y verde. ¿Ya? Y miren, este triaje es fácil de realizarlo. ¿Sí? Tú vas descartando de acuerdo a lo que estás, a tu evaluación inicial. ¿Por qué?
esta parte, todo esto vamos a realizarlo práctico cuando todo esto se regule, no se preocupen, esto va a pasar y vamos a vernos y realizar la práctica. Sí, enfoquémonos en aprender. ¿Mande? ¿Cuándo va a pasar todo esto? El plan de contingencia está para más o menos de junio, pienso yo. Entonces, si no, nos vemos en un parque, en una cancha de fútbol y nos separamos de 50 metros y trabajamos este triaje. No se preocupen, el plan de contingencia está estabilizado de acuerdo a lo que nos da el pronunciamiento de las autoridades, que ellos también se basan en las disposiciones del Ministerio de Educación. Entonces, esperemos que se solvente esta emergencia pronto. ¿Sí se está compartiendo la pantalla ahorita? No, ¿no es cierto? Ah. Solo lo que usted escribió, bro. Ya, solo está. Aquí estamos, mira. Entonces, mira, vas a saber cómo actuar en estos pacientes. Este es un triaje STAR, que significa evaluación rápida, tratamiento rápido. ¿Y cómo los descartas? Mira, ¿hicieron práctica ustedes de triaje de evaluación de estos pacientes? Si no, en todo caso voy a ver si tengo la posibilidad de grabarme un video y publicarlo. Sí, pero bueno, sí se necesita un poquito más de recursos ahí para realizar. Entonces, mira, tú llegas a un incidente, tú realizas como primera ambulancia un triaje, ¿ya? ¿Cómo descartas cuando te toca realizar un triaje, no? ¿Cómo descartas a los dice presente? ¿Cómo descartas a los verdes primeramente? Tú llegas y dices, todas las personas que puedan caminar, vengan hacia mí. Entonces, mira, de esos 10 pacientes, los que pueden caminar y se acercan donde ti, listo, se levantan unos 3, unos 4, ya, 4 verdes. Las personas que pueden caminar, sí, son prioridad 3. Ya, porque pueden caminar. Ahora, te faltan descartar el resto que esté en el suelo. Todas las personas que te estén gritando, diciendo, ay, auxilio, señor, ayúdeme, son prioridad 2. ¿Por qué? Porque sabes que está viva, sabes que está consciente y tiene una vía aérea permeable. ¿Sí? Prioridad 2. ¿Qué te falta? Solo estas 2 prioridades, prioridad roja y prioridad negra. A estos son los que te vas a acercar. Le dices, llegas, le sujetas la cabeza y le dices, amigo, ¿me escuchas? ¿Te puedo ayudar? Si el paciente no te responde, hasta ahorita es negro. ¿Sí? Si el paciente le abres tú la boca, permeabilizas la vía aérea, empieza a respirar, el paciente es rojo. ¿Fácil o difícil? En teoría es fácil. En teoría es fácil. O sea, justamente en estos incidentes de cuando tú te encuentras, yo he estado alrededor de, en 3 volcamientos he estado en Molleturo, en Tamarindo y la Viajeros, en que se vi fue aquí en Cumbe. Sí, entonces ahí yo llegué como no he llegado como primera institución, he llegado como otro recurso de ambulancia. Entonces ahí solo tienes que ponerte a disposición del mando y decirte, a ver, ¿cuál es el paciente que tengo? Tengo una ambulancia de soporte vital avanzado, tengo esto, tengo para el paciente que usted designe más grave, ¿sí? Y justamente tienes que tener en cuenta los recursos que tienes en tu ambulancia para atender a esos pacientes. No puedes decir que tienes todo y no obtienes todo y en el transcurso se te muere el paciente. Falla tuya, porque tú sabes qué debe tener una ambulancia de soporte vital básico, avanzado y paciente y crítico. Son 3 niveles de ambulancia que se manejan. ¿Ya? Entonces eso, y mira, ¿por qué se ha llegado a esas distancias? Porque Molleturo está a una distancia de 2 horas y media. Entonces, sí, ya avanzan otras unidades que están más cercanas de allá. Incluso suben ambulancias desde Guayaquil, desde el sector de la Troncal, más o menos. Naranjal. Sí. Y trabajas interprovincialmente en esas emergencias. Ya, entonces mira, la primera persona que llega, haces un primer triaje. ¿Sí? O sea, la persona, si tú llegaste primero, listo, ya solicita los recursos, dices que hasta eso siguen avanzando, aunque el ECU también es ¿no? Si sabes que se viró un bus, pues, y estaba el bus lleno, pues sabes que va a tener más de 20 pacientes. ¿Ya? Llegas, haces este triaje y les categorizas a tus pacientes rojo, amarillo, verde. ¿Ya? Después sales de ese incidente y hasta eso debe llegar otra ambulancia y les vas diciendo, oye, ya están los pacientes categorizados, sácales a los rojos, hasta eso tú estás haciendo tu nido de heridos de aquí hasta que le saquen a los rojos,
y les estabilizan ahí con otro triaje, ¿sí? Se realiza otro triaje de esos rojos, cuál es el más complicado y cuál puede llegar al hospital, ¿sí? Y cuál no puede. Entonces ese rojo ya le ponen al lado del nido de heridos color negro, porque posiblemente se muera. O el rojo también está al lado del de amarillo, porque posiblemente se recupere. O el amarillo se puede hacer rojo. O sea, todo es una cadenita ahí. ¿Ya? Y si no tienen los recursos, los verdes te van a ayudar a tratarles a los amarillos y a los rojos. ¿Sí? Ahora, voy a enseñarles cuál es la categoría o cómo se van categorizando. Recuerdan que les dije que tengo 5 niveles de categorías en estos colores. Vamos acá. Está claro del incidente de múltiples víctimas y las víctimas en más. ¿No es cierto? ¿Sí? Sí, profe. Ya, bacán. Vamos a ver los 4 niveles de categorías que tenemos. Sí, tenemos categoría inmediato. Inmediato. Tenemos categoría demorado. Tenemos categoría menor. Expectante. Y muerto. ¿Cuál es el paciente categoría inmediato? Que lo vamos a dar de color rojo, ¿no es cierto? Rojo. ¿Cuáles crees que tú sería un paciente para ti un manejo inmediato? Lo del TEC. Color rojo. Sí, pero ¿qué patologías? Hemorragias graves, controladas. Ah, otro punto importante es que, por ejemplo, si tu paciente tiene una hemorragia, tienes que irles controlando ya esas hemorragias en el primer triaje. Si tu paciente tiene dificultad para respirar porque se le obstruye la vía aérea, porque la lengua se va hacia atrás, ya tienes que irle colocando una cánula orofaríngea. Es un dispositivo de plástico, un dispositivo de plástico que tú le colocas en la boca al paciente. El objetivo es que, déjame ver, tengo una cánula por aquí. Llevando estas cosas. Realmente como salí de guardia, tengo mi maleta por aquí. Ya, esta es una cánula orofaríngea, mira. ¿Te das cuenta cómo está esta curvatura? Mira, tú le colocas al paciente por la boca, así en esta dirección. Colocas, cuando ya estás arriba en el paladar duro, le giras y el paciente, la lengua baja y el paciente empieza a respirar. Es una cánula orofaríngea. Dispositivo simple de permeabilización de la vía aérea. Este dispositivo tiene un huequito que te permite meter la sonda de succión por aquí para tratar de llegar, a tratar de quitar los líquidos que se encuentran en la vía aérea, ¿sí? ¿Cómo se llama esta? Cánula orofaríngea. Profe, Dime. ¿no le lastima al momento de ingresar la cánula, al momento de girarle? No, nada. De verdad, es que es de plástico, mira, te entra... Oh. Giras. Para lo que sí te va a provocar, las indicaciones de la colocación de la cánula orofaríngea es que el paciente esté inconsciente, ¿sí? Que resista la cánula. ¿Qué es que resista la cánula? Que no te vomite, que no tenga reflejo nauseoso, ¿ya? Y mira, tú un paciente en parada cardiorrespiratoria, le colocas la cánula, ¿sí? Y ventilas al paciente, te das cuenta que ese paciente se expande el tórax. Tú ventilas a un paciente sin cánula orofaríngea, o sea, tú ventilas bien, haces bien el sello, pero no se expande el tórax. ¿Es por qué? Porque la lengua está tapando la orofaringe y el aire se queda en la boca del paciente. Esto te ayuda a desobstruir la vía aérea. Esto también te ayuda a que el paciente no muerde el tubo, ¿sí? No se le cierre la boca y muerde el tubo y se extube el mismo o impida el paso de aire. ¿Ya? Por ese dispositivo simple de vía aérea. Hay otro dispositivo que se llama la cánula nasofaríngea que metes por la nariz y se permeabiliza hasta acá. Generalmente se utiliza con pacientes que tienen estrismos, epistaxis, ¿sí? Que tienes que ir, metemos la cánula y se va tapando el hueco y va permeabilizando la vía aérea, ¿sí? Esta, por ejemplo, es muy grande para mí. ¿Cómo se mide? Desde el tamaño de la comisura labial hasta el lóbulo de la oreja. Entonces, mira, me mido acá, está yéndose muy arriba. Si te das cuenta, me queda hasta la mitad de la oreja.
¿Ya? ¿Qué va a pasar? Cuando la cánula es muy grande, obstruye la vía aérea. Cuando la cánula es muy pequeña, no sirve, no hace que la lengua baje. ¿Ya? Ah, ya. Gracias. Eso ya vamos, eso el anterior ciclo hice un tallercito que nos tomó unas 5 horas. Desde dispositivos, manejos manuales, simples, moderados y avanzados. Tengo una certificación en manejo avanzado de vía aérea a nivel prehospitalario. Me gusta mucho manejar la vía aérea porque es lo principal en el manejo en el entorno prehospitalario. Entonces sí, les ayudo con esa capacitación porque es bueno que sepan manejar bien la vía aérea de los pacientes. Ya. A ver, hemorragias graves. ¿Qué otro paciente es grave que tenga compromiso en la vía aérea? Obstrucción vía aérea. Sí. Esos. Cerebrovasculares. Perdón. Cerebrovasculares. Accidentes cerebrovasculares. Eso, mira, el accidente cerebrovascular es más en entorno clínico, sí. Aquí podríamos hablar de trauma cráneoencefálico que no involucre la vía aérea. Ya, ese sí. Algo penetrante. Objetos penetrantes, muy bien, objetos penetrantes que sean estabilizados, ¿no es cierto? Porque recordemos que el objeto penetrante, si se queda clavado, está deteniendo la hemorragia, ¿no es cierto? Nosotros lo tengo que permeabilizar o tengo que, se llama eso empalamiento, solo tengo que fijar nada más, empalamientos. Muy bien, eso sí también es un paciente rojo que no amenaza la vida, ¿sí? ¿Cuál es un paciente demorado? Un paciente que tiene fracturas. O sea, mira, la fractura sangra, pero no le va a matar, ¿no es cierto? Sí, generalmente un paciente crítico es que comprometa el X, el A, el B y el C. Eso sí. Fracturas aisladas. ¿Cuál es un manejo de menor? Los pacientes que tienen abrasiones, heridas superficiales, Laceraciones. deambulantes. ¿Cuál es un manejo expectante? ¿Y a qué me refiero a un manejo expectante? Ah, el demorado, ¿qué color es el demorado? El manejo demorado, el paciente demorado. Amarillo, profe. Amarillo, Simón, amarillo. El manejo menor o el paciente de complicación menor es el paciente Verde. 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 ¿Por qué pusimos esta nota de aquí? Paciente manejo expectante. Color negro. Y el muerto, obviamente, color negro. ¿Cuál es un manejo expectante? Mira, es un paciente que las lesiones multisistémicas que él tiene, sabes que no va a poder llegar a un hospital. Ya, por ejemplo, pacientes que tengas una incrustación en la vía aérea que le impida respirar, paciente que tenga una disección de la carótida bilateral, pacientes que tengan amputaciones bilaterales de fémur, que la hemorragia no se controle, paciente que tengas descerebraciones pero que todavía esté vivo, ¿sí? Pacientes que tengas exposición de órganos intestinales, ¿sí? Esos pacientes son manejos expectantes. Están vivos, lo sé, pero ¿qué estamos esperando? Por la situación de emergencia, estamos dando prioridad a los pacientes que tienen la capacidad de llegar al hospital. Esos pacientes tal vez no lleguen, ¿sí? Obviamente el paciente negro es el paciente que tú le llegas, le sujetas la cabeza, hey amigo, ¿le puedo ayudar? El paciente no te responde, abres la vía aérea y el paciente no respira, listo, negro, ¿sí? Recordemos el triaje STAR. ¿Cuántas prioridades tenemos? 5 prioridades. Inmediato, demorado, menor, expectante y muerto. Profe, ¿y las quemaduras en qué categoría estaría? Dependiendo. Una quemadura... Tercer grado. Exacto.